este fin de semana, el día que comienza hoy, de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, también del 14º Encuentro Empresarial de Empresarios de la región de Iberoamérica, pero también del 12º Foro de la Juventud y Democracia. Y para saber un poco más sobre las actividades que estarán realizándose dentro del marco de este Foro de Juventud y Democracia para la región iberoamericana, está con nosotros Frank Ali, de Honduras, quien es director de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y está también Pedro Rafael, de la República del Brasil, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río de Janeiro. Bienvenidos aquí al Sol de la Tarde. Bueno, muchas gracias. Un gusto, de verdad, estar con ustedes acá, junto con Pedro. Es un honor estar en su país, un país bello, que tengo muchas buenas amistades, buenas personas, y que el calor no solo es del sol que pega fuerte de vez en cuando, pero también del calor humano que ustedes tienen en recibirnos. Y de verdad que es un privilegio estar en su bello país. Y este 12º Foro de Juventudes y Democracia que se celebra en la República Dominicana, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué tipo de actividades se estarán realizando? Bueno, este foro lo estamos organizando con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una organización que nace en el 2014, primero para ver los temas que pasa en Cuba con la dictadura, pero se vio que había una necesidad de tener guardianes de las patrias, guardianes de la democracia y las repúblicas en toda la región. Es ahí donde vimos muchos jóvenes queriendo motivarse a formar parte de esta organización, y hoy pues al 2023 tenemos capítulos en toda América Latina con más de 100 organizaciones de sociedad civil, partidos políticos afiliados a esta organización internacional, y que nosotros lo que principalmente hacemos es que cuando hay cumbres de las Américas, cumbres de la OEA, cumbres de iberoamericanas, hacemos foros paralelos para discutir lo que ahí mismo se está discutiendo, también la idiosincrasia del país que está recibiendo estos foros y estas cumbres, y al mismo tiempo que los jóvenes, que son muchos, que son líderes, la mayoría, puedan discutir entre ellos lo que está pasando en sus países, las amenazas a la democracia en la región América Latina, y independientemente de la ideología, que es muy diversa dentro de nuestra organización, se llegan a buenos consensos, a buenas propuestas y a un diálogo muy nutrido de conocimiento y mucho talento. Sí, bueno, bienvenido y muchas felicidades por esa iniciativa. Gracias. Al igual que nosotros en nuestro momento formamos parte de estas redes latinoamericanas de formación de jóvenes, y nos gusta siempre ver que estos organismos pues siguen prevaleciendo. Es necesario. Dos preguntas. Sí. Una, ¿cuál es el desafío principal que está teniendo la juventud política de Latinoamérica en cuanto a el fortalecimiento institucional de los partidos? Claro. Una. Dos, ¿por qué es que, y te lo digo porque cuando yo fui, en otro momento tampoco lo hicimos, Sí. ¿por qué que no se incluye el tema de Haití en los debates? O sea, la juventud de Haití no existe en materia de observación política. Muy bien. Le voy de atrás para adelante. Con el tema de Haití, es un tema que nosotros, inclusive la información que hemos tenido, porque también tuvimos visita en Casa de Gobierno, en varias instituciones públicas por acá, siempre tenemos jóvenes que nos reciben y nos arman una buena agenda con las autoridades locales, tanto en el Senado, estuvimos en el Congreso y estuvimos en el Palacio Presidencial. Parte de lo que se nos avisó es que el presidente Abinader tiene pensado hablar sobre el tema del Haití en la cumbre, algo que es una plataforma muy ideal para hacerlo, debido a que van a estar todos los jefes de Estado y de Gobierno de toda Iberoamérica. Nosotros como organización inclusive somos de las pocas organizaciones que tiene un capítulo en Haití y que cuentan con jóvenes haitianos, porque aunque es muy complicado, no solo por tema de idioma, sino que también por acceso, para que los jóvenes puedan viajar con nosotros, puedan estar en nuestras actividades, hemos logrado tener ese capítulo. Aunque pequeño, tenemos jóvenes con mucha capacidad y con muchas ganas de hacer algo distinto por su país. Es un tema que definitivamente ustedes más que nadie lo han sufrido un poco más, y definitivamente que es un tema que merece ser discutido bajo una conciencia y un abordaje distinto. Yo creo que no puede seguir igual. Ya son mucho tiempo que llevamos con ese tema de Haití que no se resuelve, y mucha gente se lo quiere dejar solo a República Dominicana, lo cual yo creo que ese es un error, y debemos involucrar toda la comunidad internacional que se pueda. Y en lo primero, parte de lo que yo puedo decir, para que también Pedro pueda complementar, es que nosotros en el fortalecimiento institucional de los partidos depende mucho de la cultura de cada país. Por ejemplo, en Guatemala usted tiene elecciones en las cuales los partidos políticos nacen y mueren, casi que como crear casi una empresa pequeña. O sea, ¿Ah, sí? En Guatemala la última elección
fueron alrededor de más de 40 partidos políticos a elecciones generales. Allá los partidos, el transfugismo político es algo sumamente normal en Guatemala. El partido más viejo tiene alrededor de 30 años. A diferencia, por ejemplo, del Partido Nacional de Uruguay, que tiene más de 190 años de existencia. O en mi caso, en mi país, el Partido Nacional de Honduras, que tiene más de 120 años de existencia. Depende mucho de la cultura de cada país institucionalmente hablando de partidos. Pero que son necesarios esa institucionalidad fuerte partidaria, sí. Definitivamente que sí, porque al final los partidos son ese aglomeramiento de ideales, una cadena de valores e ideologías que identifican cierto o cual grupo y ese tiene una agenda, supuestamente, o al menos en los libros así lo describe, tiene una ideología y una agenda que quiere implementar para llegar al poder y así poder hacer los cambios que creen que son los mejores. Yo creo que los partidos políticos hoy se ven amenazados por un tema que mucha gente se quiere beneficiar haciendo la antipolítica. Y los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Esa es la verdad. Si la antipolítica sigue creciendo, se quedan los malos y los nuevos no van a querer involucrarse. Entonces, también está en nosotros, y hasta que estamos en política, Pedro fue candidato a diputado allá en Brasil, y yo soy secretario de Relaciones Internacionales de mi partido allá en Honduras. Muchas veces los jóvenes, con toda su idiosincrasia distinta, no se involucran por lo mismo, porque la política es asquerosa, la política es corrupta, la política es aquí, es allá. No sirven ninguno. Y alejamos a buenos jóvenes. Eso es lo que se dice. No sirve ninguno. No sirve ninguno. Sí. Y alejamos a buenos jóvenes de participar y los que se quedan son aquellos que precisamente identificamos como eso. Entonces, ¿Fue del partido de gobierno? no, era el partido anterior al gobierno. El hecho es que ya se está proponiendo Él está como nosotros en la oposición. un desafío de rehacer a Honduras. ¿Qué tiene que ver eso de verdad con la práctica política? La verdad, a ver, todo partido tiene su agenda, todo partido que gana el poder tiene su agenda, pero yo creo que a lo largo de lo que yo he tenido de experiencia en mis 29 años de edad, es que los cimientos de la república son casi importantes cuando también hablamos de democracia, porque los cimientos de la república son los que nos dan un balance de Estado, de que no cualquiera viene y rehace el mismo Estado que al menos ya tiene ciertos márgenes de sedimentos que están muy sólidos. Seguridad jurídica, Estado de Derecho, independencia de poderes y separación y balance de poderes. Entonces, en ese sentido, yo en lo personal obviamente soy del lado de la oposición, le doy mi opinión muy personal. La agenda de Xiomara Castro es una agenda de prácticamente de destrucción de país. Justo ahorita está con una ley de justicia tributaria, lo cual yo creo que no le hace bien al país, más bien aleja la inversión. Y está teniendo unos signos ahí un poco autoritarios que no creería que son los mejores. Ahora, dentro del marco de la democracia es debatible todo, así que no hay ningún problema. Pedro, República Dominicana, como otros países, ha debatido mucho el tema de las cuotas para juventud, cuotas para mujeres, porque es el único medio que ha encontrado esos sectores de poder entrar a los partidos políticos. En sus países también se ve esa lucha para poder ganarse un espacio como joven, para que le cedan esos espacios y poder dar las credenciales. Bueno, en Brasil sí tiene mucho la cultura de las cuotas, pero en los partidos políticos no tiene una cuota justamente para los jóvenes, en el sentido de que tiene que tener X porcentaje como candidatos, por ejemplo, o X porcentaje del fondo partidario, que es el financiamiento estatal a los partidos políticos, a las campañas para jóvenes. Eso no existe. Para afrodescendientes sí lo existe y para mujeres sí lo existe. Entonces, un tercio de los candidatos de cada partido tienen que ser mujeres o hombres. Pueden ser 2 tercios de mujeres, pero 1 tercio de hombres. Es normal que sea 1 tercio de mujeres mínimo. Y si no hay ese 1 tercio, se disminuye el número de vagas, de cupos para candidatos hombres. Una gran parte del presupuesto financiero para las campañas políticas hay que ir para las mujeres, y mientras pase el año, sea año electoral o no, este año 2023 no tenemos elecciones en Brasil, pero hay unas reglas que hay que invertir X% del monto anual para formación de mujeres, pero para jóvenes no lo hay. Entonces, Mira, en Brasil, permíteme, yo conozco a Lula. Fui a saludarlo a nombre del gobierno dominicano cuando llegó en la primera oportunidad y después por otras razones políticas. Llegar al poder implica realmente ahora en Brasil una reorientación social y económica. No tanto.
Creo que Hay que preguntarle lo mismo, Fafa, si es de oposición o de gobierno. Ya está claro. La respuesta fue clara. Con la respuesta tú lo sabes. ya respondido. No, Está todo respondido. no más. Bueno, entonces Brasil está pasando por un fenómeno que ha pasado por muchos otros países, políticamente hablando, principalmente en nuestra región, donde los gobiernos anteriores, o sea, en nuestro caso Lula, que fue presidente por 8 años, del 2002 al 2010, volvió con una fuerza popular muy grande por pequeños errores que ha hecho, en nuestro caso, no solamente el gobierno Bolsonaro, sino también, no voy a culpar tanto el gobierno Temer, que Lula ha tratado de rechazar y ha tratado de hacer un movimiento muy radical para volver a ocupar su liderazgo regional y principalmente dentro del país. Pero consiguió el respaldo para ello, que es el problema. Entre comillas, Entre comillas. claro, Y esa mayoría que lo llevó al poder. por 2 millones de votos que no quisieron al otro candidato. No es que lo querían a él. Pero tú confirmas que hubo entonces, tú reafirmas que hubo Se dieron cuenta que, que era un hubo opositor. trampa en las elecciones, que No, hubo yo nunca digo que fraude. yo nunca digo que haya tenido trampas, aún más como me dijo mi amigo Frank Ale, que he sido candidato. Entonces, como he firmado el acta como candidato y reconocer el resultado de la urna electrónica como es en Brasil, no me cabe a mí decir que hubo una trampa de tantos millones de votos. Sé que el sistema brasileño está viciado, sea para cual lado lo sea, tanto que Bolsonaro muchas veces ha dicho que ha tenido muchas trampas en todas las elecciones, incluso la que fue electo, pero nunca puso la prueba. Entonces hay que tener un cuidado muy grande al decir que hubo trampa. Yo no tengo cómo probar, no lo digo. Bien, una pregunta, Frank. Sí, Ali. sí. Dado que ustedes son una suerte de observadores de la democracia, ¿no? Claro. Una entidad de la sociedad civil, Sí, sí, sí. en verdad es más de una pregunta, pero breve. ¿Cómo ustedes valoran entonces la democracia de Honduras? ¿Está en peligro? Una segunda Sí. cosa, ustedes como entidad, ¿quiénes le financian? Sí. Y tercero, ustedes están no están bajo la sombrilla de la cumbre, pero vienen en una suerte de organización colateral. Sí. Ustedes hablan de dictaduras, Sí, pero sí. muchos de esos países que ustedes hablan de dictaduras están presentes dentro de la cumbre. ¿No Sí. creen ustedes que es un discurso desfasado? El tema de dictaduras. El de estar señalando países de esa naturaleza. Bueno, las dictaduras, por mucho que pase el tiempo y por mucho que tal vez haya un poco de más pasividad en ciertos escenarios sobre las mismas, no dejan de ser dictaduras. Pero los países de América Latina están reconociendo esa claro, dictadura entre sí. Entonces, ¿dónde está la verdad? Los países podrían ¿No será hacerlo. propio eso de la Guerra Fría? ¿Ustedes todavía se mantienen en esa etapa? Los países podrán decir lo que quieran decir con el presidente que tengan en ese momento. Le estoy seguro que si en vez de en Brasil hubiera ganado Lula, en vez de Lula hubiera ganado Bolsonaro, Bolsonaro estuviera diciendo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. Estoy seguro que si en Colombia Pero eso no es el caso. no hubiera ganado Petro, Pero no estoy es el seguro, caso. no es el caso. Pero como le digo, no un gobierno, sí, necesariamente ganó elecciones y va a representar lo que en su campaña quiere implementar como agenda. Pero a ¿quién ver, le da la en- autoridad al otro para juzgar? No, seguro, pero podemos tener las opiniones al respecto. Ahora, principalmente, por ejemplo, Cuba, si usted me dice que Cuba no es una dictadura, yo estoy hablando de las modalidades, no estoy discutiendo Cuba, Ok. sino que ustedes se mueven bajo cierta relación con la cumbre. Sin embargo, esa cumbre no desconoce a Cuba, No. ni lo trata de esa manera, No. porque la mayoría de los países de América Latina Claro. no lo ven así. claro, mandatarios actuales no lo ven así, pero Estamos definitivamente... hablando de la cumbre, Sí. no estamos hablando de la luna. Correcto. Pero nosotros, como unas personas que vemos un país en el cual este tipo de acciones, por ejemplo, yo ya estuviera preso si estuviera hablando mal de Cuba en la isla. Eso no es democracia, eso no es república. En Venezuela definitivamente no tenemos eso ¿Cuál es tampoco. la valoración de Honduras que le pregunté? Con ¿Está Xiomara en riesgo Castro, la democracia? yo creo que ha dado signos de que probablemente Xiomara Castro quiere implementar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero está en riesgo o no está en riesgo la democracia? Yo creo que sí. Tenemos un Congreso Nacional en el cual hoy el presidente del Congreso Nacional, apoyado por Xiomara Castro pura y guerra por, fría, lo de ustedes. y por Mel Zelaya, está de forma ilegal en el Congreso. No es electo ese Congreso. El Congreso es electo, pero la elección del presidente del Congreso se hizo con menos votos el que estaba ahí de candidato
no lo juramentaron porque hubo un pleito interno en el partido de Xiomara. Alguien se le rebeló, se jaló diputados, fue oficialmente electo. Los que son más afines a El Xiomara, bufete no se hizo conforme a los trámites de los no se hizo reglamentos conforme internos. a los trámites de ley, y hoy el presidente actual del Congreso Nacional está de facto. Una cosa, están en la cumbre ahora actualmente Nicaragua y El Salvador, están presentes. Son invitados, pero sus jefes de Estado no sé si van a lograr venir. Tengo entendido que El Salvador no viene Nayib Bukele, y tengo entendido que Ortega tampoco viene. Obviamente no Sí, estarán aquí, seguro. pero pueden estar ni representados. Lula ni Obrador. Sí. Pudieran estar representados, pero sus cancilleres. pero, Ni el canciller. pero en el caso preocupante, muy preocupante de la situación en Nicaragua, Sí, que inclusive este país, nosotros, yo particularmente, que tengo vínculo con una gran red de periodistas latinoamericanos por Claro. diferentes razones, claro. traté de generar una opinión para este programa sobre el tema de la situación de Nicaragua reciente. Claro. ¿Hay algún pronunciamiento al respecto de esta situación de Nicaragua? Claro, hemos sido constantes, inclusive dentro de nuestra organización tenemos personas que son parte de los 222 personas que Daniel Ortega expatrió a Estados Unidos y le quitó su nacionalidad. Tenemos gente en nuestra organización que ha estado presa en Nicaragua. Yo en lo personal, Frank, yo no puedo cruzar a Nicaragua. No Nicaragua puede. es un país vecino. Yo ¿Por fui qué no presidente puedes? de la organización, hoy soy director. Hemos sacado muchos pronunciamientos en contra de la dictadura de Daniel Ortega, no necesariamente por temas de Guerra Fría, sino que porque definitivamente que te apresen por pensar distinto es una dictadura en cualquier país, hoy aquí en la China, en donde sea. Y por hacer esos pronunciamientos, yo no puedo cruzar a Nicaragua. Yo estoy en una lista negra, no me permiten el acceso, y probablemente si intento entrar de alguna forma u otra, yo seré apresado. Yo respeto las leyes de cada país. Cada país tiene su ley. Así como yo estoy acá, yo tengo que respetar sus leyes, su cultura, su historia. Yo soy un extranjero, soy un foráneo en su país. Y eso lo tengo que respetar siempre. Así como si ustedes vienen a Honduras, lo mismo. O si vamos a Brasil, o si vamos a Nicaragua. Pero pensar distinto nunca debería de ser considerado delito. Porque ya sabemos la historia, lo que nos ha enseñado cuando eso pasa. Y en Nicaragua, arrestar a más de 220 personas, a toda tu disidencia política y a todos tus candidatos de oposición previo a elecciones y que quede solo para las siguientes elecciones, no es retórica Guerra Fría. Es ya, vil y llanamente, una dictadura que no deja que haya oposición y libre pensamiento. Frank, con relación al evento, al Foro de Juventudes, inicia hoy. ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuántos días va a durar? Un poco las actividades que se van a hacer. ¿Es abierto? ¿Es cerrado? Pegarle ahí si están convocados los líderes de la juventud de los partidos. Tenemos del una país. convocatoria que hicimos internacional y local. En la materia internacional tenemos a más de 30 jóvenes de 14 países de toda la región latinoamericana que son líderes con diversidad ideológica, por cierto. No solo de un lado. Y partidaria. Partidaria, pero institucional también de sociedad civil. Ya. O sea, integramos ambos elementos. Y en los cuales la agenda, aparte de conocer la cultura, la institucionalidad democrática actual del Estado de República Dominicana, tenemos debates internos, hemos tenido reuniones en el Congreso y en el Senado con diferentes congresistas de diferentes bancadas, de diferentes partidos, para que nos hablen. Estuvimos justo ahora con Hipólito Mejía, un almuerzo con él. Pero muy joven ese compañero dirigente. Si lo empujan un poco, se tira la juventud también. Estuvimos con Omar Fernández el día de ayer en el tú Congreso. ese joven, ese Sí, joven. ese ¿Te joven. gusta ese? Ahí sí. ese joven. Y sí. Leche también. Bueno, yo siempre he dicho, No, Omar es bien llave, mi amigo. Sí, yo siempre he claro. dicho que la juventud es un estado del espíritu, porque yo conozco jóvenes de 60 años. Mire uno ahí al lado. Mire uno ahí de Es un 80. joven, es el más joven de Seguro este que sí, grupo. seguro que sí. Y bueno, la agenda es muy diversa. Estos días tenemos muchas discusiones sobre lo que va a pasar en la cumbre. Vamos a participar algunos de nosotros, Pedro en específico, por su área empresarial, va a participar en el foro empresarial. Y definitivamente será una agenda que va a nutrir mucho más el debate. Pero invitaron a los jóvenes presidentes de Tenemos juventud de los delegaciones partidos internas. locales. Tenemos jóvenes dominicanos. No, sí. pero digo de la juventud de los partidos dominicanos. Fue ¿no? abierta la inscripción. Ah, ok. Y fueron seleccionados ciertas personas. Tenemos personas que se integran, el PRM, el PLD, el Partido Reformista y el Fuerza Pueblo. Algunos de ellos están ahí, estudiantes también, universitarios de diferentes carreras, relaciones internacionales, derecho, y es una delegación final entre todo lo internacional y lo local, como más de 60 personas. Bueno, Muy muchas bien. gracias, Fran Ali.
y Pedro Rafael por estar aquí con nosotros el día de hoy, por hablarnos de este 12º Foro de la Juventud y Democracia, y le deseamos éxito en su desempeño. Muchas gracias, más bien, Gracias a por ustedes. invitarnos, y justamente es eso, ¿no? El sano debate, el debate de las ideas, el debate de las opiniones, es lo que nosotros fomentamos dentro de la organización, y es un semillero de líderes. Dentro de nuestra organización tenemos viceministros, cancilleres, diputados, y agradecidos con el recibimiento. Muchas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.